¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las primeras jornadas técnicas organizadas por Radio Tu Estudio, en las que a lo largo de 4 jornadas vamos a analizar el presente y el futuro de la comarca del Besaya en ámbitos tan importantes como el industrial, medioambiental, cultural, pasando por los proyectos que van a marcar esta legislatura en la capital del Besaya. Para ello, en formato de mesas redondas, vamos a contar con profesionales y expertos tanto del ámbito público como del privado, que nos van a dar su particular visión sobre cada una de estas temáticas. Unas jornadas que estamos realizando desde uno de los edificios con más historia y también con más actividad en el centro de Torrelavega. Nos encontramos en la Plaza de Abastos, concretamente en este espacio que desde su última renovación está dedicado a la realización de eventos y de actividades sociales. Hoy lunes, bajo el título Besaya Industrial, Presente y Futuro, vamos a examinar el futuro de la comarca, muy especialmente en el sector industrial, muy especializada, que además ha sufrido en las últimas décadas una importante transformación. A día de hoy, la industria representa en torno al 20% del PIB regional, una cifra por encima de la media nacional, pero que, sin embargo, ha ido perdiendo fuerza en las últimas décadas, arrastrada principalmente por esa terciarización de la economía y también por las distintas crisis económicas que no han sido ajenas a este sector. No obstante, como antes hemos comentado, la especialización en este sector es algo que debemos de defender y también de poner en valor, y por ello, a través de los invitados que ya nos acompañan en esta mesa, vamos a debatir cuáles serán esas líneas a seguir para que la industria siga siendo un motor fundamental en nuestra economía. Saludamos y agradecemos la presencia de Daniel Alvear, el director general de Industria del Gobierno de Cantabria. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días, muchas gracias. También está con nosotros Carlos Augusto Carrasco, el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. También Carmen Olarreaga, que es la directora de Compras y representante de Solvay en la Cámara de Comercio. ¿Qué tal, Carmen? Hola, muy bien, buenos días a todos. Le sigue también Pedro Pérez Noriega, el concejal de Economía e Industria del Ayuntamiento de Torrelavega. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenos días. Y también le damos la bienvenida a Gervasio Pinta, el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria. ¿Qué tal, Gervasio? Muy bien, buenos días. A mí me gustaría comenzar esta pequeña mesa redonda hablando unos minutos con cada uno de vosotros para profundizar un poco en el ámbito, sobre todo, que representáis. Voy a comenzar por el director general de Industria del Gobierno de Cantabria, por Daniel Alvear. Daniel, además, que llevas 2 meses, ¿no? Podemos decir, prácticamente en este nuevo cargo como director general, así que, bueno, te damos la enhorabuena también. Muchas gracias. ¿Cuáles son los retos o en qué se trabaja especialmente dentro de la consejería en la que formas parte para fortalecer y para apoyar el sector de la industria? Bien, un poco en las líneas que presentó el consejero en la puesta de largo en la Comisión de Industria. La primera de todas es escuchar a todos. O sea, realmente la industria, los protagonistas son los empresarios, las personas que están en la industria y necesitamos contar con ellos. Entonces vamos a lanzar una serie de iniciativas en las cuales aunamos a todos, los representantes políticos, los agentes sociales, los empresarios, a todos para poder trazar y compartir las líneas que tenemos. Y a partir de ahí, pues tenemos una serie de iniciativas en promoción del talento, en promoción del sector industrial, en impulso a la energía, en una serie de aspectos claves que son comunes en cualquier estrategia industrial, que tenemos varias, pero que lo que necesitamos es acelerar los procesos. En este caso nos vamos a centrar en la comarca del Besaya. Decíamos, una comarca muy especializada en el sector industrial, tradicionalmente, y con 2 infraestructuras de futuro que vemos con cierto optimismo, como pueden ser, por ejemplo, el polígono de La Pasiega, también ese centro logístico de La Hilera, que están en estos momentos en esa tramitación administrativa, pero que nos hacen ver, ¿no?, de alguna manera, esperanza dentro del sector. Sí, nosotros dentro de la apuesta industrial hace falta contar con las personas, contar con el talento, contar con el conocimiento, es muy importante, pero también contar con las infraestructuras, contar con ese soporte físico. Acá en Torrelavega hay una actividad industrial muy importante, ha habido y tenemos suelo, pero ese suelo que tenemos disponible es muy residual. A día de hoy es muy residual. Lo que tenemos disponibles en Besaya y en Tanos Viernoles, pues realmente no es una oferta importante. Entonces, estas son 2 apuestas estratégicas del Gobierno singular, que requieren de una tramitación urbanística muy particular, como es la del PESIR, pero y eso al mismo tiempo pues tampoco acelera los procesos como nos gustaría. Entonces hay que tener un poquito de paciencia y trabajar sin perder un minuto por impulsarlo. En ambos tenemos noticias positivas. Recientemente ha habido aprobación inicial en la CROTU del PESIR de La Pasiega, del PESIR de La Hilera también. A inicio de año hubo un inicio de licitación, lo cual, o sea, hay noticias. Lo que tenemos es
es que seguir impulsando muy fuerte, muy potente, para que no se pierda un minuto, porque las tramitaciones son pesadas. O sea, siempre en la administración es un poquito lenta, más de lo que, como digo, más de lo que deseamos. Ahora mismo tenemos una industria, sobre todo dentro del sector de la metalurgia, también de la química. De cara a la pasiega, a la hilera, ¿qué tipo de empresas o de industrias se espera que se asienten en estas zonas? Pues tenemos que buscar atraer también otros nichos que son importantes. Entonces, nosotros tenemos que consolidar la industria que ya tenemos. Dentro de la industria que tenemos una industria tradicional, que yo digo madura, y esa hay que seguir fortaleciéndola en la línea de la estrategia europea del futuro industrial. Nosotros tenemos que ayudar a que esa industria sobreviva a los efectos de la crisis y que se impulse a una transformación digital y verde muy, muy, muy potente. Y al mismo tiempo tenemos que aprovechar que tenemos unas fortalezas muy importantes. Entonces, en la hilera tenemos un nudo de la A67 con la A8 muy potente, tenemos que aprovecharlo, y a nadie se le escapa que la pasiega está muy vinculada al puerto. Entonces, ambos tienen una complementariedad, una es más transporte por carretera, la otra es más transporte ferroviario, esa es la realidad, y ambos son absolutamente complementarios, pero como digo, tienen una atracción de una actividad que en Cantabria no hemos tenido mucha, que es la actividad logística. Y ya tenemos una demanda, incluso hoy tenemos una demanda muy potente de ese tipo de suelo. En breve probablemente se materialice ya alguna actividad, pero como no tenemos este suelo disponible en Torrelavega, pues no se ha podido materializar en la comarca del Besaya. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, esta es una apuesta de futuro que creo que va a generar prosperidad, que al final es la idea. Son proyectos económicamente importantes, de una cuantía destacable, y para ello, por ejemplo, si hablamos de la pasiega, es una de las actuaciones que se han incluido, ¿no?, en la captación de fondos europeos. Bueno, vamos a ver, el tema de los fondos europeos a día de hoy es una oportunidad. Es una oportunidad que tenemos que trabajar. Entonces, lo que hacen las comunidades, lo que han hecho las empresas, lo que han hecho distintos agentes es manifestar interés. Eso no quiere decir que a día de hoy tengamos un euro para esos proyectos de fondos europeos. Lo que quiere decir es que hay una oportunidad. Bien es cierto, pues que en fondos europeos, como digo, hay unas disponibilidades enormes. O sea, en el mecanismo de recuperación y resiliencia tenemos aproximadamente 140.000 millones de euros en España. En el fondo REACT, que es complementario, tenemos aproximadamente 2.500 millones de euros. Pero ahora hay que trabajar esos proyectos para que realmente encajen en esas líneas, porque de todos esos grandes fondos europeos, muchos ya están prácticamente alineados. O sea, ya tenemos un plan y delimitan mucho. Entonces, vamos a ver cómo somos capaces de gestionarlo. En cualquier caso, estos son proyectos estratégicos que hay que luchar y hay que financiarlos. O sea, sin ninguna duda, esto es sí o sí. Luego hablaremos más detenidamente con Daniel Alvear sobre otros ítems que vamos a ir planteando. También queríamos con Carmen Olarreaga, directora de compras de Solvay, hablar de una empresa, ejemplo de transformación, podemos decir. Llegó a nuestra ciudad en esos primeros años del siglo pasado y desde entonces podemos decir que ha sabido mantener como una de las empresas más importantes en la comarca, ser competitiva, trabajar en nuevas líneas de producción. Obviamente su estructura ha cambiado con respecto a sus inicios, pero a día de hoy la planta de Barreda es una de las más importantes que el grupo posee a nivel mundial, ¿no, Carmen? Pues sí, así es. Como bien dices, después de 113 años de actividad industrial en Torrelavega, el que la empresa Solvay siga apostando por su planta, una de las más grandes que tenemos dentro de nuestra actividad de carbonato y bicarbonato, quiere decir que Solvay, cuando apostó por implantarse en Torrelavega, acertó porque lo hizo en una ciudad en la que teníamos los recursos cercanos, pero también porque es una ciudad que ha demostrado tener una mano de obra válida para la actividad industrial, algo que no es tan fácil. Nosotros tenemos ya establecida una formación, una forma de trabajar, que no solamente se utiliza en Solvay, sino todas las empresas que trabajan para nosotros, y esas son las cosas que tendríamos que aprovechar. Evidentemente, Solvay, como bien dices, estuvo, está y estará, que es lo importante, ¿no? El pasado nos debe de servir para aprender de lo que se hizo bien por parte de Solvay y por parte también de la comunidad, pero nos debe de servir para seguir haciéndolo bien, y en estos momentos los retos son muy claros. Solvay lo que pretende y lo que quiere ser es seguir siendo el motor industrial de Torrelavega y su comarca, y también, como no, de Cantabria, seguir siendo ese motor que además va con los tiempos. En estos momentos somos conscientes de que una actividad industrial, como bien decía el director general, pues hay que adaptarse a los nuevos tiempos, y nosotros sabemos que eso pasa por respetar el medio ambiente, para el cual también estamos en planificación de inversiones millonarias para adaptar nuestra fábrica a esa nueva forma de trabajar y ser respetuosos con el medio ambiente, y poner en práctica
práctica algo que para nosotros también es muy importante, que es la responsabilidad social corporativa. En definitiva, seguir siendo ese buen vecino industrial que creo que durante 113 años se ha sido, y Dios quiera que lo siga siendo para las próximas generaciones. ¿Cómo ha vivido y cómo se ha adaptado Solvay, sobre todo en este último año, con una pandemia como protagonista? Bueno, os puedo decir que la primera semana fue, como para todos, pues difícil, muy dura, porque vino de repente. Sí que es verdad que nosotros empezamos a tomar medidas pues como 10 días antes de confinarnos, porque bueno, sí que ahí tuvimos esa previsión de ver que algo venía y era fuerte, con lo cual pasamos a teletrabajar una parte importante de la plantilla, desde el equipo de dirección a todas las actividades que podían teletrabajar, y después en la fábrica pues tomando unas medidas de prevención muy fuertes. Seguimos con ellas porque todavía no hemos bajado la guardia, y podemos decir, aunque tocaremos madera porque todavía no hemos salido de esta crisis, pero no hemos tenido realmente situaciones fuertes en cuanto a casos de coronavirus. Ha estado todo muy controlado y, muy importante, ningún foco interno en la fábrica. No ha habido ninguna, ha habido alguna persona que ha sido afectada, pero por contactos fuera de la fábrica, pero dentro de la fábrica, con una media de 1.000 personas trabajando al día, no ha habido ningún foco. Así que eso quiere decir que entre todos algo hemos hecho bien. La pandemia nos ha dejado entrever también la importancia de la innovación, de la investigación, etcétera. Podemos ser afortunados, o en el caso de Solvay, es uno de los centros, la planta de Barreda, que tiene I+D, ¿no?, dentro del grupo. Sí, eso es muy importante, y además la pandemia sí me gustaría destacar algo que nos ha mostrado de nuevo a todos, que en este caso nosotros hablamos de una industria química, y la industria química también ha sido fundamental en la pandemia. Nosotros tuvimos también la necesidad de aportar, ¿no?, y de qué manera Solvay podía ayudar en este caso a la sociedad de Cantabria. Sabéis que fuimos pues aprovisionadores, en este caso, de materia prima para poder fabricar el hidrogel desde la fábrica de Torrelavega, aunque sí que es verdad que sabéis que tampoco nos gusta hacer las cosas de una forma callada, pero desde el primer momento pusimos a disposición de los centros de salud de Cantabria, de los hospitales, una parte importante de nuestro stock de mascarillas. Cuando las mascarillas era el bien más preciado para todos, pues nosotros hicimos ese estudio de quedarnos con lo mínimo para proteger a nuestros trabajadores, que evidentemente lo teníamos que hacer, pero poner a disposición del Gobierno de Cantabria todas aquellas que pudimos. Y como digo, la química ha sido muy importante. Nuestra fabricación de Torrelavega, una parte de la fabricación es bicarbonato, que por ejemplo se usa para los productos de diálisis. Entonces creo que, aunque sí que es verdad que hay que ir a ver industrias maduras como puede ser la nuestra, pero seguir apreciando lo que realmente aporta la química a nuestra comunidad y a la sociedad en general, y tener, yo creo que cercana, como tenemos una industria química, es muy importante y muy de valorar. Antes comentaba, ¿no?, que la empresa tiene como intención, obviamente, la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, y en ello se está trabajando, ¿no?, concretamente en esa transición energética. Sí, desde luego, la transición energética para nosotros es el gran proyecto en estos momentos. Esa caldera CDR, que es combustible derivado de los residuos, es el futuro de Solvay en Torrelavega, porque lógicamente para dejar de utilizar el carbón, algún combustible tenemos que utilizar, porque si no sería imposible seguir con la producción industrial que nosotros realizamos, pero además es una salida importante para la sociedad en general, porque es el futuro. Y además hay que reseñar que lo que nosotros estamos preparando en Torrelavega, el resto de las fábricas de Solvay en el mundo ya tienen esos proyectos aprobados y ya están implementándose. Eso quiere decir que lógicamente somos optimistas moderados, porque hasta que no tengamos todos los permisos del Gobierno, nosotros nunca diremos que el proyecto ya está en marcha, pero tiene que ser así, porque si no, Torrelavega no tendría futuro, y el futuro lo tendrían las otras fábricas del grupo en el mundo, que sí que esa sociedad y esos gobiernos han aceptado y han comprendido que es el futuro, no solamente para la industria, sino para la sostenibilidad de los residuos en sus comunidades. Así que creo que es un paso importante y que Dios quiera que dentro de poco sea ya una realidad. Luego hablaremos de responsabilidad social corporativa y de otros temas también destacados de cara a las industrias y a las nuevas empresas, pero queríamos centrarnos también con el concejal de Industria, con Pedro Pérez Noriega, en la situación industrial aquí en la capital del Besaya, un sector que ha sido muy fuerte, especialmente podemos decir que en esa segunda mitad del siglo pasado, y que ha ido tambaleándose, sufriendo algunos envites con la economía, en estos momentos con una empresa muy fuerte como puede ser Solvay, y con otra que definitivamente, ¿no?, ponía punto y final como es SNIACE el pasado año. Bueno, el problema de SNIACE no tiene nada que ver con
con la trayectoria de Solvay o de, por ejemplo, Armando Álvarez, todo el grupo Armando Álvarez de Aspla, que se mueve en un mercado diferente. Es verdad que SNIACE históricamente ha venido teniendo problemas y finalmente pues ha derivado en la situación concursal que está en este momento, pero yo todavía tengo esperanzas de que volvamos a ver, al menos en los terrenos de SNIACE, que vuelva a salir humo, un humo que medioambientalmente no contamine, pero que volvamos a ver actividad en SNIACE será bueno para Torrelavega y bueno para toda la comarca del Besaya. En los últimos años sí que se ha apostado, ¿no?, por intentar invitar a esas nuevas empresas a apostar por Torrelavega. De hecho, ese polígono industrial Tanos Viérnoles ahí sigue, todavía con alguna que otra parcela libre, ¿no? Y también con alguna que otra iniciativa que se puso en marcha para ofrecer suelo más asequible o algún tipo de condición que invitase, ¿no?, a asentarse en nuestra ciudad. Sí, es evidente que hemos reaccionado tarde. Políticamente no hemos sabido ir al ritmo que pedía la demanda industrial, de suelo industrial en Torrelavega. Hubo una política comercial que el terreno estaba sobrevalorado, las industrias no se ponían precisamente por ese precio, y en cuanto que los políticos tomamos la decisión de poner precios normales, precios asequibles, pues la industria finalmente ha llegado. El polígono Tanos Viérnoles está prácticamente entero, las parcelas que quedan tienen propietarios y algunas de ellas en breve van a empezar una actividad, en algún caso complementaria con la que ya tienen y en otros casos una nueva actividad, y ese es un poco el hándicap que tenemos, que ahora mismo si viniera una empresa a pedirnos 10, 15.000, 20.000 metros, pues desgraciadamente les tendríamos que decir que no estamos en condiciones de podérselo ofrecer. Esa es la asignatura que tenemos que corregir con los polígonos industriales, que tenemos que entre todos, al menos desde el equipo de gobierno municipal en general y la corporación en general, salvo la excepción que todos conocemos de un partido político que no apuesta por ello. Yo creo que es una evidencia que Torrelavega tiene que seguir siendo industrial, es una evidencia que todos los partidos políticos apuestan por la necesidad de ese suelo industrial, y tenemos que ir todos de la mano para que nuestra hilera y las excavadas finalmente lleguen a ver un suelo industrial a disposición de estas empresas actuales o nuevas que puedan llegar, al igual que el desarrollo del posible suelo industrial sobrante que haya en SNIACE, que todos estamos expectantes para no dejar pasar esa oportunidad y también aprovecharlo. Efectivamente, ¿no? Sobre SNIACE también queríamos preguntarle. En estos momentos continúa ese farragoso, podemos decir, que proceso administrativo. Hay rumores de que quizá hay algún inversor interesado en relanzar la compañía o incluso en realizar nuevas líneas de producción. ¿Hay información que maneje el ayuntamiento de estas posibilidades? Bueno, el ayuntamiento está en una fase, si algo tienen las fases concursales, que son muy pautadas, tienen unos tiempos marcados, tienen un procedimiento ya establecido y hay que ser cauteloso. Nosotros sí nos llega información de primera mano, pero hasta que no esté todo firmado y todo confirmado, lo mejor es, pues eso, seguir como estamos haciendo, mantenernos al margen, porque políticamente lo único que podemos hacer es trasladar nuestro apoyo al que quiera venir y que haga ya una apuesta clara por la industria en la zona. Es decir, en ningún momento estamos especulando con los terrenos. Esa es una de las cosas claras que les dejamos a todo el que venga. SNIACE es un entorno industrial y queremos que siga siendo un entorno industrial, con lo cual cualquier tipo de especulación urbanística en este caso no cabe, y ese es un poco el requisito que ponemos a todos los que se dirigen al ayuntamiento. Hay que recordar, ¿no?, además, que el año pasado la corporación al completo aprobaba una moción en la que, además de defender esa unidad productiva, también pues se comprometía, ¿no?, a promover que los suelos de SNIACE en desuso, más de 24.000 metros cuadrados, siguieran siendo industriales, ¿no?, y permitieran de alguna manera atraer a nuevas empresas. Sí, además es que nosotros reivindicamos el espíritu industrial de Torrelavega, la cabecera comarca que queremos seguir siendo, y que es que lo tenemos que decir alto y claro, es decir, queremos industria, no queremos otro tipo de sector, queremos el sector industrial siempre que podamos desarrollarlo. Hay, como bien se decía antes, conocimiento
crecimiento, hay empresas tractoras que tienen que seguir siendo esa referencia, que atraigan nuevas industrias. Logísticamente, estratégicamente estamos muy bien posicionados cerca del puerto, cerca del aeropuerto, con el tranvía también al lado. Pues tenemos que explotar esas potencialidades que tenemos y decir alto y claro que queremos seguir siendo industriales, porque el empleo que se produce en la industria es un empleo con valor añadido diferente, es un empleo más remunerado que otro tipo de sectores y va a ser pues seguramente el tractor que haga que funcione el resto del comercio y de la hostelería de nuestra ciudad, que siempre ha vivido de esas empresas industriales que han dado cobijo y empleo a muchos de nuestros ciudadanos. Queremos continuar esta charla con Gervasio Pinta, el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria. Nos hemos centrado mucho en la industria, pero hay un sector que íntimamente, ¿no?, también respira o no, también con la situación, ¿no?, que vive el sector industrial, como es el de la construcción. ¿Cómo estáis a día de hoy? Sí, perdón. En principio lo que estamos intentando de alguna de las maneras es salir hacia adelante, pero salir hacia adelante no de una manera tal y como estábamos. Como decíamos antes, de esta crisis, de ahí tenemos que aprender algo, sobre todo a ser otra parte importante del tejido industrial. O sea, estamos empezando a dar ya una cierta formación a los diferentes directivos de empresas. Estamos reuniéndonos, ¿para qué? Para salir de una manera diferente. Yo hablaría de dos partes importantes dentro de nuestro sector. Uno es la construcción. Por desgracia, pues solamente se está haciendo en el campo de las reformas. En obra nueva tenemos muy poquito, pero bueno, en el campo de las reformas también estamos viendo cómo cambia por decirlo de alguna manera, la foto de la ciudad, ¿no? Cómo mejora, cómo vemos cantidad y cantidad de pequeñas obritas que están dando trabajo a muchísima gente. Aquí solamente decir, hay que aprovechar una oportunidad que nos viene ahora de Europa, que es todas las mejoras energéticas, o sea, accesibilidad, ya estábamos con ello. Ahora, aparte de eso, no tenemos que hacer que los edificios, ya que son uno de los mayores contaminantes, pues que energéticamente sean sostenibles. Por ahí se está abriendo una deriva. ¿Por qué? Porque nos viene bastante apoyo de Europa y tenemos que ir formándonos poquito a poco en algo que hasta ahora pues poquito se hacía. En la obra nueva está cambiando bastante en esta línea. Estamos haciendo las viviendas mucho más sostenibles. Nos es mucho más fácil porque implementamos una serie de medios y de materiales que hacen que su consumo energético sea menor, bastante menor diría yo, además de hecho con datos fiables y contrastables por cualquiera de empresas y personas que lo quieran hacer. En definitiva, lo que estamos trabajando es en la industrialización del sector, procedimentando, haciendo sostenible, sobre todo, las empresas. Luego nos estamos digitalizando, cosa que ya en la industria, pues bueno, nos sacan algún que otro año, intentando con algunos colegios profesionales o con casi todos los intervenientes en el sector, crear un departamento de I+D, que somos precisamente, analizándolo así, todo el mundo nos ve como que hemos evolucionado muy poco y que no se han introducido nuevas tecnologías. Sin embargo, se está trabajando en ello. En el tema concerniente a lo que hablamos del sector en completo, tenemos un problema fundamental, que es la mano de obra. No existe mano de obra. Tiene una justificación que llevamos desde el 2007 a 2008, que empezó a caer el sector aproximadamente ya en el 12-13, quedaban muy poquitas empresas. Hay una laguna ahí en profesionales que no pudieron transmitir sus conocimientos a los demás. Estos tienen una media ya, los que quedan, de 53 en adelante años, que vamos a ver si con la fundación y con las escuelas de formación profesional, que estamos trabajando con ellos directamente, de hecho ya hay muy poquitos y animamos a muchos más que lo hagan, haciendo prácticas en las empresas. Como digo, por desgracia, muy pocas personas. Estamos cambiando, vamos a algo más sostenible, respetando muy mucho el medio ambiente y siendo mucho más eficientes, cosa que en nuestro sector parecía que estábamos un poco lejos, pero bueno, poco a poco poniendo las por tanto, la especialización, ¿no?, y sobre todo la formación dentro del sector para, como decimos, pues ponerse al nivel,
nivel, ¿no? Y poder desarrollar esos proyectos que puedan llegar, por ejemplo, de La Pasiega, de La Hilera o de muchos otros polígonos industriales, ¿no? La formación es lo más importante y es ahora donde estamos volcados a través de la Fundación Laboral, a través de visitas a colegios, de centros de formación profesional. Realmente lo que necesitamos es una regeneración de nuestro personal, ya que se nos han ido haciendo los poquitos que van quedando mayores. ¿Le afecta también esos fondos europeos al sector de la construcción? Sí, por supuesto. O sea, ahora me parece que vienen del orden de los 30 millones de euros para la mejora energética de edificios, tanto públicos, una parte de públicos, otra parte de privados, y sí que nos afecta. Es una buena noticia, pero ya te digo, nos estamos formando, estamos metiendo nuevas tecnologías mucho más eficientes, no sé, geotermia, aerotermia, tenemos una serie de cosas por no extenderme mucho, y sí que nos afecta y nos van a venir muy bien. Eso sí, nos tenemos que preparar, tenemos que ir implementando esos procesos y contratando personal más cualificado y a su vez especialista en ello. Luego hablaremos más detenidamente de todo ello. También queríamos charlar con Carlos Augusto Carrasco, el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega. Carlos, vamos a hablar de la actividad, de los proyectos que en los últimos años podemos decir que habéis pisado el acelerador en la Cámara, que estáis desarrollando con el objetivo, ¿no? Podemos decir de acompañar, pero también de atraer, ¿no?, a empresas a la comarca del Besaya. Sí, enlazando un poco con lo que ya han dicho todos mis compañeros de mesa, nosotros me vas a permitir que vaya incluso antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya nos estaban trasladando a Europa que nuestra industria, por encima de todo, tenía una serie de carencias. Esas carencias tienen un índice que se llama el índice de conectividad, que señalaba que debido a las trabas burocráticas y debido precisamente a la falta de uso de las nuevas tecnologías por parte de nuestras empresas, pues lógicamente íbamos a sufrir pues una desventaja competitiva con respecto a las economías de nuestro entorno. Mientras antes de la pandemia las economías precisamente de nuestro entorno estaban hablando ya de la cuarta revolución industrial, que es la industria 4.0, en el que ya digamos estaban reconvirtiendo su mano de obra para digamos tuvieran habilidades digitales en el sentido de que tenían que poner en marcha pues tecnologías digitales, robótica o inteligencia artificial, pues digamos que en este sentido nosotros teníamos una carencia, que es precisamente la inversión e innovación. Mientras las economías de nuestro entorno tienen un 2% del PIB de inversión en innovación, nosotros solo tenemos el 1,2%. En los últimos años se ha estado haciendo pasos precisamente de cara a incentivar esa innovación por parte de las empresas, pero si algo teníamos claro nosotros de nuestra institución es que hay 3 agentes primordiales que precisamente pueden participar en ese crecimiento competitivo por parte de la industria, que son las propias administraciones con la política industrial. La política industrial viene un poco a definirse como el elemento crucial para crear un ecosistema emprendedor y un ecosistema innovador. Luego, por otro lado, las propias empresas, porque son, sobre todo, no solo las grandes, porque tienen un mayor fondo de inversión para poder tener más innovación o hacer I+D, sino que tenemos que tener presente un poco la idiosincrasia de la industria, no solo en este caso de España, sino que yo lo traería al Besaya, en el sentido que tenemos industria tractora, pero sí que tenemos muchas empresas que son pymes, pequeñas y medianas empresas, que realmente presentan el mayor entramado económico en este caso de la comarca. ¿Qué ocurre con eso? Para que te hagas una idea, una empresa tractora, una empresa con más de 250 empleados, su índice de productividad es un 76% superior al de una pequeña o mediana empresa. A su vez, lo que es ese índice de productividad que nos supone una desventaja competitiva, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que poner el foco precisamente en que esa pequeña empresa crezca. ¿Cómo crece? Pues precisamente dotándola de las herramientas necesarias precisamente para poder tener en cuenta esa transformación digital que ya nos está pidiendo Europa, que se va a acelerar debido precisamente a esa pandemia y que precisamente, por lo que de momento, por tener una menor eficiencia, una menor productividad, supone una carencia competitiva y a su vez pues una menor capacidad de inversión. Eso se tiene que trasladar pues desde todos los entes, en este caso, por encima de todo por parte de la Administración, rebajando las cargas fiscales, porque si hay algo que impide al empresario el plantearse un crecimiento, precisamente es que todos los estudios señalan que las empresas, en el momento que hacen el salto a tener más de 50 empleados, la carga fiscal, en este caso en nuestro país, se acrecenta de forma importante. Entonces, es uno de los techos de cristal que tiene la industria, en este caso, no solo la española, sino por ende la de la comarca del Besaya.
a su vez, ¿qué es lo que supone esa carencia competitiva por parte de las empresas? Pues por supuesto, el imposibilitarles el iniciar digamos, trabajos de comercio exterior, es decir, trabajar con una economía más global, porque al final lo que también todos los estudios señalan es que las empresas que tienen más de 50 empleados, el 33% de su producción, en este caso, lo derivan al comercio exterior. Los 2/3, en este caso, va a Europa y otro a países terceros. Necesitan unas herramientas que, lógicamente, tenemos que dotarles desde las instituciones. En ese sentido, nosotros hemos creado el clúster de la industria del Besaya. Eso te iba a comentar, ¿no? Precisamente en valor la posibilidad de que la empresa pequeña, empujada por la empresa grande, la empresa tractora, pues tenga acceso a esa innovación, a esos departamentos de I+D de los que él tiene carencia, o a esa carencia de inversión que él pueda tener en esos departamentos. ¿Cómo se consigue eso? Se consigue con lo que se llama la transferencia del conocimiento. Esa transferencia del conocimiento las tienen las universidades. La universidad hay que conseguir que se abra a las empresas. ¿Cómo se consigue eso? Pues precisamente con herramientas como el clúster. En el clúster, precisamente, vamos a crear nosotros una ventanilla de transferencia del conocimiento con la Universidad de Cantabria, que va a facultar la posibilidad de que esa mediana y pequeña empresa industrial pueda tener acceso directamente a todos los investigadores que tiene la propia universidad. ¿Cuántas empresas a día de hoy se han unido ya a este clúster industrial de la comarca del Besaya? Actualmente hay 23 empresas asociadas. Tenemos a los 4 grupos tractores. Está el grupo Solvay, está el grupo Pitma, está Armando Álvarez. Yo creo que en este sentido pues son un poco los que tienen que hacer punta de lanza precisamente para empujar, ¿no?, la industria de la comarca. Tenemos muchos talleres, muchas pequeñas empresas, como comentas, ¿no?, en la comarca del Besaya, que buscan de alguna manera tener mayor oportunidad a nivel internacional, ¿no?, con este clúster. Eso es. Lo que se busca precisamente es eso, que la pequeña y la mediana empresa pues tenga una herramienta, un punto de contacto precisamente con el que crecer con el objetivo que he señalado antes, ¿no? El tener alguien que le guíe en ese camino. Nadie mejor que las empresas tractoras que tenemos en la comarca del Besaya, que es lo que le diferencia de otras zonas, por el hecho de que precisamente van a tener el contacto. Por poner un ejemplo, Armando les ha dicho que cualquier empresa pequeña o mediana empresa que quiera empezar a hacer comercio exterior, pues él pondrá en contacto con sus contactos, con los que lleva trabajando muchos años. Eso, lógicamente, es una ventaja crucial por parte de la pequeña industria. Sobre esa herramienta de cómo continuar creciendo, desde la Cámara sí que habéis impulsado ya iniciativas importantes, como puede ser la oficina de acompañamiento o incluso ese acuerdo que habéis firmado recientemente con la Cámara de Comercio e Inversiones de China en España, ¿no? De alguna manera ser el punto de partida para quienes, empresas asiáticas que quieran acercarse a Cantabria, pues puedan hacerlo, ¿no? Eso es. Hay que entender que la mayoría de las empresas extranjeras siempre buscan, digamos, una puerta de entrada. Pues en este caso podemos considerar que España puede llegar a ser un punto de entrada precisamente a Europa. Nadie puede descartar que, Cantabria tiene sus ventajas competitivas en ese sentido, y así se lo trasladamos, en este caso, a la Cámara de Comercio e Inversiones de China, que lo que sí que hemos puesto sobre la mesa es el hecho de que sea una relación bilateral. Es decir, nosotros lo que vamos a pretender o intentamos es poner en valor precisamente Torrelavega, o por decirlo de otra manera, poner Torrelavega en el mapa, en el sentido de que sepan precisamente las ventajas que tenemos por ser un centro neurálgico a nivel logístico, pero sino también, tenemos un pequeño hándicap que ya lo han comentado antes mis compañeros, que es que ahora mismo no tenemos oferta en suelo industrial, pero precisamente lo que también se pueden buscar son sinergias entre empresas. Es decir, si nosotros tenemos una pequeña y mediana empresa que quiere iniciar ese comercio exterior y, lógicamente, pues no tiene una gran capacidad, siempre que sea de la mano, por ejemplo, de empresas que ya están establecidas en otros países, pues digamos que vamos a salvar esos pequeños muros que se pueden encontrar por el camino. Si nos fijamos en la potencia asiática, a mí, a grosso modo, ¿no?, se me ocurre sobre todo empresas del sector tecnológico. No sé si esa podría ser una oportunidad de que se acerquen aquí nuevas empresas, por ejemplo, de este sector que quizá tenemos más ausencia. Sí, sin duda alguna. No nos podemos engañar. Sí que es cierto que nosotros, tenemos investigadores, tenemos empresas tecnológicas que pueden prestar precisamente servicios en esa transformación digital que tiene que acometer la industria, y en este caso, debido a la pandemia, de una forma acelerada. Pero sí que es cierto que, pues precisamente porque tenemos esa industria tecnológica también, pues puede plantearse dar el salto a otros países. Es decir, no solo quedarnos con los proyectos de recuperación, transformación o resiliencia debido a todo lo que hemos perdido en este último año, sino también ser un poco más ambiciosos
procesos e iniciar previsiblemente, aprovechando precisamente estas circunstancias, también abrir otros mercados, que también es necesario, porque también lo hemos visto. Hay una cosa que está sucediendo a nivel industrial en los últimos años, y es que la línea divisoria entre las fábricas manufactureras y las de servicios se ha ido diluyendo. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, que lo hemos sufrido precisamente con la pandemia, que en las cadenas de manufactura hay algunos procesos que se han externalizado. Esa externalización en los últimos años, ¿qué se hizo? Pues llevándolo precisamente a otros países con una mano de obra más barata, pero sí que es cierto que también tenemos que acometer una transformación importante, que es la reducción de costes de la industria española. Es decir, tenemos que competir contra una deslocalización, porque precisamente lo que se busca es la reducción de costes en la industria, y eso cómo se tiene que acometer, precisamente reduciendo, por ejemplo, los costes energéticos en la industria, que son muy importantes y de los más elevados en Europa, en nuestro país. Por eso sabíamos que el tema de las ayudas y de la transformación y resiliencia iba a venir por el tema de la economía verde, y luego también por el tema de la digitalización. Ahí en los procesos, una manera de abaratarlos precisamente es realizar esa transformación digital. Por ponerte un ejemplo, el hecho de que en los procesos de manufactura, parte de esos procesos, los datos se guarden en la nube, pues produce una reducción de costes precisamente en los procesos productivos. Eso produce una reducción de costes que a su vez aumenta la productividad, la competencia de nuestras empresas. Son muchas áreas en las que tenemos que meter transformaciones, y yo creo que precisamente lo que se nos está demandando ahora precisamente es que las administraciones, las instituciones y las propias empresas pues lideremos ese cambio. Antes hablábamos de los fondos europeos, imprescindibles, sobre todo la oportunidad que tienen muchísimas empresas de poder acogerse, ¿no?, a estas líneas de ayudas. Tenemos desde el Gobierno de Cantabria pues un trabajo didáctico, ¿no?, y sobre todo de informar a muchos grupos de estas ayudas, pero también desde la Cámara de Comercio como entidad pública, también de alguna manera, ¿no?, asesoráis y ayudáis a muchas empresas a que conozcan esta línea. Sí, precisamente en ese sentido, si algo hemos de destacar en este caso de las cámaras de comercio, es precisamente que todos los proyectos que han ido ejecutando y desarrollando pues durante la larga de su vida y su existencia, es el hecho que viene con fondos europeos. Es decir, nosotros sabemos cómo hay que solicitar los fondos europeos. ANACIS se les caga para precisamente que todos los proyectos que vayamos a ejecutar con estos fondos europeos que vienen de Bruselas, precisamente van a establecer un sistema de control y auditoría, así lo han dicho y así nos lo han trasladado. Es decir, no solo va a haber que ejecutar el proyecto, sino que luego va a haber que justificarlo. Y como no se justifique bien, pues precisamente pues podemos tener problemas también en ese área. Ya no es solo el ejecutarlo, sino también saber en este caso cómo se tiene que auditar y cómo va a haber que demostrarlo a posteriori, pues con la documentación que te puedan requerir. Las cámaras llevan años haciendo ese tipo de proyectos, así se le ha trasladado al Gobierno, en este caso al Estado, y sí que nos ha trasladado el propio Ministerio de Industria, en este caso, que las cámaras van a ejercer un papel crucial precisamente en esto de las ayudas europeas, por el hecho de que saben de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Venimos de que en los últimos años solo hemos sido capaces de ejecutar el 40% de los fondos europeos que han llegado a nuestro país. Es decir, o nos ponemos las pilas todos o podemos encontrarnos otra vez en ese problema. No es el hecho de que nos pongan a disposición 140.000 millones, sino que sepamos capaces de ejecutar el máximo dinero posible mediante el desarrollo de proyectos. Vamos a abrir ya la mesa, las intervenciones de cada uno de los participantes que estáis con nosotros. Yo quería plantearos una serie de ítems, ¿no? En este caso, a mí, aprovechando que tenemos, por ejemplo, a miembros, ¿no?, de la administración pública y también a personas también de la empresa privada, hablar de la colaboración público-privada, ¿no? El cómo se busca de alguna manera facilitar, gestionar y estar en una completa o estrecha contacto, ¿no?, entre vosotros, porque al final es lo que se intenta, ¿no?, buscar soluciones y que tanto la administración como la empresa sepan, ¿no?, qué pasa y por dónde se pueden solucionar las cosas. No sé quién quiere empezar o sobre la importancia de esto. Bueno, si quieres, Pablo. Si queréis, Daniel, sí, perdona. Ahora yo mismo. Vamos a ver, la colaboración público-privada es necesaria porque nosotros, yo siempre digo, en mi equipo digo, y en la consejería decimos, nuestros clientes, nuestros usuarios son la industria. Entonces, nosotros no tenemos sentido si no es para eso, es nuestra obligación competencial. Dos ejemplos muy sencillos de los frutos que da la colaboración público-privada. Bueno, pues uno se ha comentado, la nueva caldera de CDR. Un principio básico desde la administración. Nosotros tenemos que ser capaces de acompañar los procesos para que un desafío enorme como es el reto de descarbonización que puede suponer deslocalizar una planta que tiene
que no hace falta explicar mucho el impacto que puede tener en Torrelavega una deslocalización de ese tamaño. Se convierte en una oportunidad de futuro enorme para esta industria y para toda la comarca. Entonces, nuestra obligación es acompañar ese proceso para que los trámites no se dilaten un minuto más del necesario, más del que diga la ley. Si la ley dice X tiempo, un tiempo de alegaciones, X tiempo, no un minuto más. Otro ejemplo muy pequeñito que acompañamos desde el ayuntamiento, desde la consejería, y yo he estado liderándolo desde la universidad, el tema del clúster del fuego, como una iniciativa en la cual las necesidades de la industria que están en la comarca, el conocimiento que está en la universidad y el apoyo de la administración pública da lugar a una iniciativa como es las instalaciones experimentales que se han inaugurado el mes pasado, en la cual es una apuesta clarísima de economía del conocimiento. Es decir, economía que sirve para que los productos de esas empresas tengan mayor competitividad, mayor valor añadido, puedan penetrar mejor en otros mercados y que al mismo tiempo el propio conocimiento es un recurso productivo. Es decir, esas instalaciones generan empleo, atraen fondos, facturan dinero. Entonces, son dos ejemplos de cómo tenemos que ayudar entre todos, el ayuntamiento, las empresas, las grandes, las pymes. Todas podemos ir juntas y podemos hacer cosas, porque realmente un poco, yo creo que eso también es un alegato que a mí me gusta hacer cuando estamos en Torrelavega con el ayuntamiento. Dice, en Torrelavega hay enorme talento, hay iniciativas, hay liderazgo, hay gente, hay empresas que facturan en cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poquito la percepción, que a veces nos damos un poco de flagelación. Sí, ¿no? Entonces, hay cosas y hay que aprovechar todo eso para relanzarse, ¿no? Son dos ejemplos sencillos. Sí, a mí totalmente de acuerdo con Daniel. Yo creo que es algo que se ha hablado muchísimo, ¿no? De que, voy a decir, en España, evidentemente no quiere decir que otros países sean muchísimo mejores, pero sí que es verdad que la lentitud, ¿no? La carga burocrática a la hora de conseguir permisos, a la hora de realizar cualquier trámite, pues es difícil que las empresas se adapten a ello, pero además es que lo que nos pasa a la empresa en este caso es que tenemos que dedicar muchos recursos internos para este papeleo, para estos trámites, cuando realmente el objetivo nuestro es analizar nuestros costes, nuestros procesos, mejorar para ser más competitivos. Entonces, es una pena que a veces gastamos mucho tiempo, mucho esfuerzo en cosas que tendrían que venir ya prácticamente dadas. En ese caso, yo creo que sí que se está mejorando. Evidentemente nos queda camino, tenemos fortalezas y debilidades, pero eso es algo que hay que mejorar. Y después yo creo que en esta mesa estamos representados por los actores principales para ya poner en práctica la teoría. Yo creo que la teoría nos la sabemos muy bien. Aquí se ha demostrado que somos conscientes de quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos y lo que realmente tenemos que poner en valor. Pero ahora algo que importante para Torrelavega y la comarca es definir qué queremos que sea Torrelavega como ciudad. Si queremos que sea una ciudad industrial y todo lo que ello conlleva, tenemos que decirlo y tenemos que vender nuestra imagen de marca. Torrelavega es una ciudad industrial que además respeta el medio ambiente, que es sostenible. Vamos a decirlo muy alto, porque además aquí estamos el Gobierno regional con su Consejería de Industria, está el Ayuntamiento de Torrelavega, está la Cámara y están industrias que ya están o bien en la industria química o bien en la construcción presentes. Entonces, eso lo tenemos que decir, lo tenemos que poner en valor y tenemos que empezar a vendernos también como ciudad industrial, y estáis los medios de comunicación, que sois muy importantes. O sea, nosotros que somos una empresa multinacional, yo siempre digo, y es así, las empresas multinacionales tenemos gente que está dedicada el día entero a leer las noticias mundiales en las que se habla, en este caso de Solvay. Y sabemos, o saben nuestros compañeros a nivel centrales, todo lo que se dice en el mundo con la palabra Solvay. Entonces, lo peor que puede haber es que salga una noticia negativa de una comunidad diciendo, pues estamos en contra de o no apoyamos. Si es porque se hacen las cosas mal, es lógico que se diga. Pero lo malo es cuando se transmiten informaciones que, como digo, no se quedan solo a nivel local, sino que en estos momentos, con los medios de comunicación que tenemos, lo conoce todo el mundo, y eso en un momento determinado puede cambiar la decisión de inversión de una multinacional. O sea, ¿voy allí? No. ¿Cómo voy a ir allí si ya han manifestado que ellos no
no quieren industria. Y todo lo contrario, si somos una región que acoge la industria, una industria sostenible y respetando el medio ambiente, no os quede ninguna duda que las inversiones de las empresas van a venir para acá. Pero como digo, esa imagen de marca de ciudad es algo que todavía tenemos pendiente. Sí que es verdad que estábamos trabajando en ello, incluso desde la Cámara, y nos vino primero una crisis económica y después cuando empezamos a salir un poquito esta crisis sanitaria, pero ahora es el momento de unirnos todos, dejar claro qué es lo que queremos hacer en el futuro de Torrelavega y manifestarlo y apoyarlo en todos los ámbitos. Y después tenemos un punto para finalizar que yo creo que es una fortaleza muy importante de Torrelavega, y es que estamos en una región que es preciosa. Y eso cada vez se valora más desde el punto de vista de mano de obra cualificada. La gente, evidentemente, necesitamos un salario para vivir, es lógico, pero cada vez todos valoramos muchísimo más la calidad de vida. Y yo creo que después de lo que hemos vivido todavía la vamos a valorar muchísimo más. Entonces las empresas también quieren instalarse en lugares en los que puedan aportar una buena calidad de vida para sus trabajadores. Y nosotros estamos en una región fantástica. Yo os puedo decir que la gente de otros países cuando viene a Torrelavega, nuestra fábrica, no solamente ven la ciudad de Torrelavega, que también es una ciudad bonita, no es la ciudad que teníamos imagen de ella hace muchos años, pero es que después estamos a 10 minutos de playas, estamos a 30 minutos de una montaña en la que en invierno podemos hacer esquí. Eso es una calidad de vida, y más ahora con el teletrabajo, que de verdad que teníamos que poner muchísimo en valor, y eso no nos cuesta dinero porque ya lo tenemos de naturaleza. Y esas cosas, como digo, tenemos que unirnos ya y empezar a trabajar ya, porque también el tiempo se agota, ¿eh? O sea, si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Además, Pedro, el término de ciudad industrial, como antiguamente lo conocíamos, ¿no?, como ciudad oscura, gris, todo eso ya ha cambiado, ¿no?, con las nuevas líneas. Mira, nosotros la colaboración público-privada, como digo nosotros, digo la corporación actual, y hablando siempre en general, porque la mayoría de los partidos, salvo los radicales que ven en todo un pelotazo, cuando el resto vemos una oportunidad de mejora, toda la colaboración público-privada es buena, casi por principio. ¿Por qué vamos a pensar siempre que lo privado viene a aprovecharse de lo público? Si es prácticamente al revés. Solvay no necesita prácticamente nada del ayuntamiento. El ayuntamiento necesita mucho de Solvay o del resto de empresas. El ejemplo del clúster del fuego que comentaba Daniel, pues es un ejemplo clarísimo. Lógicamente, la aportación municipal ha sido una aportación muy reducida dentro de todo el presupuesto necesario para que eso funcione, pero a lo mejor ha sido el impulso definitivo para que se ponga en marcha y se ponga en marcha en Torrelavega. Entonces, es el clásico ejemplo pues de un apoyo público-privado que nosotros mismos tenemos a nivel político muchos problemas, porque empiezas con las competencias, a veces te tienes que pegar con el interventor, con el secretario. Yo no sé si es un pelotazo o no, sé que no es un pelotazo, pero digo, yo quiero apoyar a una empresa porque sé que es bueno para Torrelavega, pero no tienes competencias. Bueno, pues yo no sé si tengo en las competencias, yo no sé quién las establece. Lo que sí sé es que para Torrelavega es bueno que el clúster del fuego está aquí. Entonces dime cómo lo tengo que hacer para poderlo llevar a cabo. Con Solvay nos pasa un poco lo mismo. Digo, yo me quiero equivocar con Solvay. Yo voy con Solvay al fin del mundo. Si Solvay tiene un proyecto que necesita el ayuntamiento, yo me quiero equivocar con Solvay si sale mal. Y quiero aportar todo lo necesario para que el proyecto salga, porque es bueno para Torrelavega. No es competencia propia, no es competencia propia, pero sí quiero tener el derecho a equivocarme como político. Y luego, pues cuando llegue el momento de las votaciones, alguien dirá, oiga, usted se equivocó, pues bueno, pues no meterán la papeleta. En el tema de urbanístico nos pasa igual. Nosotros, cuando hay una unidad de actuación que por lo que sea, por las circunstancias económicas no salen, ¿por qué no va a ser el propio ayuntamiento que inste la urbanización para posibilitar que luego vengan las empresas constructoras y puedan desarrollar todo el proyecto ya con ese empujón inicial del ayuntamiento? Pues eso también, aquí está Basio que lo puede acreditar, tratamos de involucrarnos y poner los recursos municipales pues a disposición de esas iniciativas y sin pensar siempre en lo negativo de la colaboración público-privada. La colaboración público-privada la desarrollamos poco, la debiéramos de desarrollar mucho más y va en beneficio, desde luego, de Torrelavega. Antes hablábamos, ¿no?, también de ese término ciudad industrial. Gervasio, seguramente que tú puedes apuntar mejor. Hoy en día, ¿no?, los polígonos, véase, por ejemplo, el polígono Tanos Viérnoles, tienen edificios, podemos decir que incluso singulares, una construcción nueva, mucho más sostenible y nada que ver, ¿no?, con la antigua fábrica que todos conocíamos. O sea, no tiene nada que ver, para nada. Nada más basta entrar con uno de los talleres o una de las
pequeñitas industrias y ver el colorido, ¿no? O sea, siempre teníamos una imagen, por decir, ¿no? Y me perdone, del taller mecánico, aquel que estaba con una línea verde o roja hasta 1,40, luego sucio de grasa. Ahora eso ha desaparecido afortunadamente, pero en toda la industria, no solamente en el tema de automoción, en cualquiera de las que podamos visitar en un momento dado está así. Luego, volviendo antes a lo que estábamos hablando de la reducción de la carga burocrática que tenemos, pero no es en Torrelavega solo, sino es a nivel regional, nacional y demás. Esto sí que es algo que nos perjudica, pero a todos los sectores industriales. Nadie gana con ello. O sea, la agilización de los trámites burocráticos tiene que ser prioritario, pero para todo. Es decir, no tiene ningún sentido que tardemos en desarrollar meses, años, cualquiera. Bien es cierto que Torrelavega, y hay que decirlo porque es uno de los ejemplos claros que lo que es en licencias urbanísticas directas es uno de los mejores, nosotros que trabajamos en diferentes ayuntamientos, es uno de los mejores lugares para trabajar. Otra cosa es que tengan un precio u otro, que tengan lo que es la concesión de esa licencia urbanística, pero las tarifas, ¿no? Entonces, Torrelavega ¿funciona? Sí. Además, yo lo digo porque llevamos muchos años en el ayuntamiento y da gusto trabajar con los técnicos. Ya al final te conoces, ¿no? Te conoces como persona, pero siempre han funcionado bien. Sí que bien es cierto que en desarrollo ya urbanos como mucho más grande, como bien decía Pedro, pues bueno, necesitamos una colaboración. Una colaboración, ¿por qué? Porque los costes hoy en día son inasumibles. O sea, hay cargas urbanísticas que hoy en día no se pueden, que es muy difícil realizar. La repercusión que tiene por vivienda se hace a veces insostenible. Entonces, nosotros en Torrelavega, ¿qué es lo que pedimos, ¿no? A nivel de constructores, promotores y demás, que se pueda trabajar en Torrelavega. Analicemos el porqué y olvidémonos el por qué no se hizo. Vamos a ir hacia el futuro mirando, ¿no? Es decir, reduzcamos algunas cargas que son muy importantes o colaboremos en ella, que al fin y al cabo lo que estamos haciendo es revertir con las licencias, que pagamos por cada una de nuestras construcciones, ya sean reformas o obra nueva, vamos a revertir a las arcas públicas todo eso, que en momento es dificultoso a la hora de desarrollar un plan. De hecho, y como bien dice Pedro, se está instando a una colaboración público-privada para que haya algunos desarrollos que salgan. Aparte de que salgan, pedimos, sentémonos algún día, que de hecho lo estamos haciendo, también se está hablando sobre ello para que sea sostenible, ¿no? Hoy en día la economía no nos permite hacer grandes inversiones si no es con una cierta ayuda o con una cierta demora en el tiempo, porque las empresas del sector están como están. Estamos arrancando. Ahora que lo estamos haciendo, apoyémoslas. O sea, desde la pequeña a la más grande. Torrelavega, ¿por qué debemos hacer esto? Porque necesitamos población. La única manera que hay es tener trabajo, que la industria funcione, que de hecho hay, y como estamos hablando, muy buenas industrias y posiblemente con el tiempo lo habrá más, y los demás tendremos que ir en la otra línea, que es crear esos hogares sostenibles que hemos dicho, para que crezcamos el número de habitantes. Carlos, también te quería dar la palabra a ti, ¿no? Sobre todo por esos trámites administrativos, que seguramente que la Cámara también mucho sabe de esa colaboración público-privada, ¿no? Tan importante. Sí, como ya había comentado antes, precisamente dentro de los toques que nos ha dado Europa, precisamente es por el tema de las trabas burocráticas, ¿no? Que hay que reducirlas drásticamente, porque realmente salimos mal parados en cualquier análisis que nos hagan al respecto. Esa colaboración público-privada, a ver, las cámaras es que lo llevan en su ADN, es decir, la característica que tienen las cámaras de comercio es precisamente que eran un órgano consultivo de las administraciones. Sí que es cierto que en los últimos años se ha ido diluyendo un poco ese papel por la cantidad de asesores y consultores que tiene la propia administración, pero un ejemplo que podemos dar precisamente es que la mayoría de los proyectos que estamos ejecutando en los últimos 2 años son precisamente proyectos que estamos haciendo en colaboración activa, en este caso con las administraciones, tanto la administración local como la administración autonómica. Aquí yo quiero hacer un inciso, precisamente es en la colaboración público-privada,
público-privada, yo creo que hay una cosa que va a ser muy importante, que igual no hemos comentado en esta mesa, es el tema de las habilidades digitales. Estamos hablando de la transformación digital que tiene que sufrir la industria, pero claro, tenemos que ponerlo también y tenemos que poner también el foco en el mercado laboral. Estamos hablando de una ciudad con uno de los porcentajes de paros más elevados de Cantabria y hay una preocupación en este sentido. Yo creo que también tenemos que poner en valor esa colaboración público-privada para dotar de habilidades digitales, en este caso, a personas que estén trabajando en otros sectores y que sean parados de larga duración, por ejemplo, porque precisamente esa transformación digital va a ir aparejada la construcción de nuevos puestos de trabajo, de trabajos o de puestos de trabajo que no existían antes y que sobre los que habrá que poner el foco precisamente para, a su vez, ir reduciendo el desempleo, ¿no?, que hay en la ciudad. En eso, pues lógicamente pueden hacer mucho las administraciones, las instituciones, como puede ser la propia universidad, pero también hay que poner en valor la FP, incluso la FP dual, que yo creo que también precisamente lo que permite eso es la conexión entre los alumnos, en este caso los futuros trabajadores, y la empresa. Hay una de las líneas que más claras yo creo que queda en esta mesa, que es la innovación, la I+D, que es uno de los pilares más importantes de cara al futuro industrial de la comarca, y otro de ellos muy ligado es la transición energética y también, como apuntaba también Carlos, la digital, ¿no? Incluso desde el sector de la construcción, que también lo comentaba Gervasio, qué importante, ¿no?, el montarnos a ese carro, ¿no?, digital. Sí, y un poco antes también me preguntabas al principio, I+D, por ejemplo, una empresa como puede ser la nuestra que decide implementar centros de I+D, que me preguntaba si Torrelavega es uno de los centros de I+D a nivel mundial que tiene el grupo Solvay, pues miras muchas cosas, pero entre ellas también tienes que mirar pues el tipo de gente que tienes, la formación. Nosotros estamos cerca, que hemos hablado un poquito de ella, pero también de una universidad, una buena universidad que forma buenos estudiantes y que está en línea con las necesidades. Entonces, I+D es fundamental, pero como digo, también la universidad que lo está haciendo, porque la Universidad de Cantabria está muy cercana a las empresas y en ese sentido hay que tener claro qué mano de obra vamos a necesitar en el futuro, que evidentemente hay un cambio porque hay una transformación digital y eso requiere otro tipo de profesionales y tenemos que ser claros y decir qué necesita el mercado industrial si queremos ser un referente a nivel no solamente nacional sino también internacional, Torrelavega y su comarca como ciudad o región industrial, tenemos que tener ese personal formado. Entonces, ir de la mano, como hemos dicho, de todas las entidades y también de la universidad es fundamental para que cuando llegue el momento no tengamos que perder este tiempo en formar, sino que digamos, aquí los tenemos, son buenos profesionales, están formados y ellos son los que van a ser realmente los actores de esa transformación. Entonces, eso es fundamental. Daniel, ¿no?, además que viene también de esa Universidad de Cantabria, sabe mucho, ¿no?, de lo que estamos hablando también. Es que al final todo está muy relacionado. Es que es muy difícil que haya una industria innovadora si no tenemos gente con conocimiento y si no tenemos competencias digitales. Todo es, y al final, cuando una industria apuesta por sostenibilidad, ineludiblemente necesita competencias innovadoras. Todo está muy cerquita, o sea, por eso todo está dentro de la estrategia de futuro industrial europea y nosotros nos tenemos que sumar a ese carro, porque Torrelavega es una joya dentro de Cantabria. Ya quisiéramos tener polos industriales en Cantabria como Torrelavega, pero es que no los tenemos. Nosotros nos encantaría. Entonces, la consejería y el consejero está absolutamente comprometido en aprovechar esa idea, porque es un problema también de soberanía. O sea, en Europa nos estamos dando cuenta de que nosotros, en la crisis nos lo ha mostrado, nosotros necesitamos una industria de producción local, porque si tenemos dependencia, el otro día tenemos un problema de desabastecimiento de chips por el tema del canal de Suez. Nosotros necesitamos tener una industria potente para poder tener soberanía. La soberanía no es solo un problema emocional, no, es un problema también más pragmático. Entonces, además, como decía Pedro, esa industria es la que nos da, si somos capaces de que esa industria tenga una transición digital más innovadora, pues genera más empleo y de más calidad y más estable. Entonces, al final, ¿qué es lo que a nosotros nos tiene que mover, ¿no? Entonces, como digo, está todo muy relacionado y de ahí, pues un poco lo que hablaba Carlos, de estar trabajando todos a una, ¿no? O sea, yo creo que ese es el leitmotiv y como digo, pues la apuesta por el sector industrial en Torrelavega es evidente desde la consejería y desde luego por parte del consejero no sin descanso. Y después, si me permites, también la relación que tiene, por ejemplo, con el comercio, porque claro, estábamos hablando antes de comercio y sí que es verdad que se están realizando muchas actividades porque además
en este caso también la Consejería tiene industria y tiene comercio, pero vamos a pensar un poquito, por muchas actividades que desarrollemos para el comercio, hace falta gente con un poder adquisitivo que pueda dirigirse a ese comercio, que pueda otra vez relanzar el comercio local, que todos le queremos, y además un comercio como teníamos, que era un comercio referente y de calidad, porque ahora yo creo que es diferenciarse, ¿no? El comercio lo que tiene que hacer es diferenciarse del resto. Evidentemente no vamos a hablar de ello porque nos llevaría mucho tiempo, sabemos cuál es la competencia más grande que tiene en estos momentos el comercio local, pero como digo, para poder tener potencial de compra lo que nos hace falta es un origen de esos ingresos, de ese dinero, y evidentemente pasa por la industria. No sé si queréis apuntar algo más sobre este... Sí, no, yo digo que la digitalización, que es verdad que era una asignatura pendiente que teníamos a nivel, yo creo que incluso de país, con la pandemia hemos espabilado muchísimo y ya todas las empresas, el propio ayuntamiento, prácticamente se puede hacer todo a través de Internet, el propio comercio. Ahora estamos en una campaña en la que prácticamente todos los bonos, es verdad que hemos mantenido el tema de la presencia física porque todavía hay un sector, sobre todo de los ciudadanos, que les cuesta, ¿no? Sobre todo tener la confianza en las nuevas tecnologías, pero es evidente que hemos dado un paso gigantesco. Es lo único bueno que yo creo que ha traído la pandemia. Yo quería también en estos últimos minutos hablar de la responsabilidad social corporativa, ¿no? De hablar de empresas que no solamente producen, sino que también generan o aportan, ¿no?, a la ciudad. Por ejemplo, no se nos ocurre imaginarnos Torrelavega sin un Solvay y sin la implicación de muchas empresas en la vida diaria, ¿no?, podemos decir, de los ciudadanos. Sí, desde luego, por lo que a nosotros nos afecta, es uno de los principios claros de la empresa, la responsabilidad social corporativa, en la cual trabajamos muchísimo. Creemos que es una obligación que tenemos también como empresa, que estamos presentes en Torrelavega, que Torrelavega nos aporta mucho, porque ya el simple hecho de que en su momento la ciudad de Torrelavega aceptara el que viniese Solvay, y durante 113 años nos hemos ido sintiendo queridos y acogidos, y eso es muy importante, el estar en una ciudad en la que se te ve como buen vecino industrial. Desde luego eso es dar mucho en este caso a Solvay, y nosotros también tenemos esa responsabilidad de aportar. Solvay está presente, como todos sabéis, en actividades sociales, deportivas, culturales. Ahí damos todo lo que podemos. Estamos acompañando a nuestros vecinos en diferentes actividades, desde las fiestas también de Torrelavega, por medio de actividades folclóricas, en este caso, con nuestros vecinos de los pueblos en los cuales estamos presentes. Y además con algo que nos gusta porque es nuestra forma de ser y creo que está bien, sin demasiado venderlo. Incluso yo os diría, y tampoco voy a poder dar datos, pero durante esta pandemia Solvay ha ayudado muchísimo a la ciudad y al Gobierno de Cantabria, aportando muchas cosas, y todavía lo seguimos haciendo. Incluso aportaciones que vienen no solamente de las cuentas de la fábrica, por así decir, sino a nivel internacional. A nivel del Grupo Solvay está llegando algunas ayudas a instituciones de Torrelavega que lo necesitan, y que a nosotros nos sentimos súper orgullosos de que así sea, de que las personas que más lo necesitan en Torrelavega estén recogiendo parte de ese fruto que nosotros también obtenemos por estar presentes en Torrelavega. Es algo que de verdad que trabajamos muchísimo en ello. Tenemos gente dedicada al 100% solamente a la responsabilidad social corporativa, y tiene que ser así. Tenemos que devolver a la ciudad, a nuestra población, parte de lo que también estamos recogiendo por estar presentes en ella. Entonces, creo que hay que apostar por ello, y sobre todo ahora que, como decía, cada vez más valoramos todos, nosotros también, como no, esa calidad de vida para que todos vivamos en un mundo mejor y más sostenible. Bueno, tenemos esos objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible también sobre la mesa, que Cantabria, al igual que el resto, tiene que cumplir. Y también tenemos a muchas empresas, Carlos, que lo han pasado muy mal, obviamente con la pandemia, o que han tenido que reinventarse de alguna manera, y que han necesitado escucharse las unas a las otras para, podemos decir, aconsejarse o acompañarse, ¿no?, también. Sí, precisamente yo es lo que iba a comentar. O sea, de lo que es el logo de la Cámara de Torrelavega, realmente lo que hay detrás son empresas. ¿Por qué lo digo? Porque realmente en la Cámara de Comercio hay un pleno que está constituido por empresa. Tanto Gervasio como Carmen precisamente son dos de los miembros, y precisamente dentro de esa responsabilidad social corporativa son gente que está empujando, empresas que empujan, que intentan ayudar todo lo que pueden, pero de una forma un poco invisible, ¿no?, en el sentido de que están recubiertos en este caso por el velo de la Cámara de Comercio, pero lo que quiero poner en valor precisamente es todos aquellos que participan de forma solidaria para todos los proyectos que se ejecutan en la ciudad, porque
porque realmente detrás de la Cámara de Comercio siempre hay empresas, comerciantes, autónomos, que son un poco los que de forma, como digo, solidaria, pues participan activamente sin recibir nada a cambio, precisamente para empujar la ciudad, ¿no? Bueno, pues desde aquí les damos las gracias a todos los participantes. Yo creo que el mensaje, ¿no?, que tenemos que transmitir es que tenemos que apostar por una nueva ciudad industrial, una nueva comarca industrial, con una industria más sostenible, más verde, con nuevos modelos productivos, buscando oportunidades y también de cerca esos fondos europeos que tanto bien nos pueden hacer a las nuevas y a las tradicionales empresas. Muchísimas gracias tanto a Daniel Alvear, el director general de Industria del Gobierno de Cantabria, por estar con nosotros. También a Carlos Augusto Carrasco, el presidente de la Cámara, Pedro Pérez Noriega, concejal de Industria, gracias por estar aquí, Carmen Olarreaga, directora de compras de Solvay, y Gervasio Pinta, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria. Muchísimas gracias. Yo creo que ese mensaje, ¿no?, lanzamos, que Torrelavega y la comarca está abierta a nuevas empresas o a que mejoren incluso las que están y se digitalicen o de alguna manera se modernicen, y aquí les esperamos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días.